El objetivo de la intervención que nosotros queremos realizar en la tarde de hoy, aprovechando esta importante reunión, que creo que es una reunión que habrá que sistematizar en el sistema de trabajo, por la importancia que tiene el trabajo de las asambleas municipales del Poder Popular en las condiciones actuales, pretende compartir con ustedes todo un grupo de criterios que hemos estado trabajando con el Buró Político, con el Secretariado, con los compañeros de la Dirección de la Asamblea Nacional del Poder Popular y también con el Consejo de Ministros, y que tienen que ver con los resultados que han tenido los encuentros y con un grupo de enseñanzas, de aprendizaje, de reflexiones a las que nos han llevado los encuentros que hemos realizado con representantes de diferentes sectores de nuestra sociedad. Por lo tanto, vamos a concentrar esta intervención en un grupo de aspectos fundamentales. Primero, daremos algunos elementos sobre la situación del país y después vamos a entrar hablando directamente en cómo nosotros vemos que debe ser el trabajo del poder del popular, defendiendo ese concepto de poder del pueblo, poder popular, y en virtud de eso vamos a plantear también lo que nos parece que son las prioridades para el trabajo en estos momentos y algunos elementos ya, digamos, conceptuales y prácticos en materia de desarrollo del poder popular y sobre todo la participación popular. Bueno, vamos a comenzar por hablar de la situación del país. Como todos comprendemos, hay una compleja situación que estamos viviendo, donde se manifiesta una ofensiva para desacreditar a la revolución cubana, con toda una ferocidad, con toda intencionalidad, con un despliegue de recursos financieros para apoyar la contrarrevolución tradicional y la llamada nueva contrarrevolución, y con una enorme campaña mediática en las redes sociales y manifestaciones o hechos que reflejan toda esta perversa y malvada ofensiva para desacreditar la revolución cubana están presentes todos los días en redes sociales, en provocaciones, en los hechos contrarrevolucionarios que se manifiestan en algunos lugares y también en provocaciones que hemos visto a nivel internacional. A esta ofensiva nosotros tenemos que enfrentarla con mayor articulación, como hemos venido trabajando desde el partido en las redes sociales, y con un enfrentamiento efectivo a la contrarrevolución desde la vigilancia revolucionaria, desde la Guardia Administrativa, desde la Guardia Sederista y desde la Guardia Obrera. Estamos en un momento donde la vigilancia revolucionaria es vital. Por otra parte, esta compleja situación tiene que ver mucho con el recrudecimiento del bloqueo. Desde las 243 medidas aplicadas por Trump a partir fundamentalmente del 2020 y que han sido mantenidas por el presidente Biden en una manera oportunista para responder a intereses electorales. Peor aún, Biden públicamente trata de despegarse del discurso de Trump y sin embargo aplica la misma política de Trump. Y realmente a nosotros eso nos ha provocado una situación difícil. Yo en otras ocasiones he explicado toda la situación que tenemos con los limitados ingresos en divisa, la poca disponibilidad de divisa que tenemos para enfrentar las principales situaciones del país, que también ocasionan desabastecimiento, y ya estamos sufriendo el tema de los desabastecimientos por parte de la población en un tiempo prolongado. Por eso estamos insistiendo en que nosotros toda esta situación de limitación de recursos y de problemas del comercio interior lo tenemos que enfrentar reanimando la economía. Por eso hemos ido dando pasos ahora que vamos avanzando con más seguridad en el enfrentamiento a la COVID a partir del impacto de la vacunación y reanimando la economía tanto en lo estatal como en lo privado. La apuesta que tenemos a que el turismo inicie al final de la primera quincena del próximo mes y que nos empiece a entrar también una cantidad importante de divisas por el turismo, lo que podamos lograr con la exportación de vacunas, tomando en cuenta que ya hemos producido todas las vacunas que necesitamos para inmunizar de manera completa a la población cubana, potenciar la producción nacional de alimentos y trabajar en función del ahorro energético. Hay que también trabajar para que en el mercado se pongan producciones nacionales que existen, tanto del sector estatal como del sector no estatal. La propia medida de la comercialización de los productos agropecuarios debe seguir estimulando la producción alimentaria y su presencia en el mercado,
y la apertura de la economía y ahora ya la aprobación de las primeras pymes, o sea, donde ya empiezan a jugar una dinámica todos los actores económicos, los estatales y los no estatales, eso debe implicar una mayor oferta de bienes y servicios en el tiempo inmediato y por lo tanto tendremos más satisfacción de la población. Como parte de la escasez de divisas, no hemos tenido el dinero para asegurar actividades económicas importantes, entre ellas el sistema electroenergético nacional y particularmente los relacionados con la generación eléctrica. Por eso estamos sufriendo reiteradas y casi diarias afectaciones producto de problemas tecnológicos que tienen que ver con déficit de piezas de repuesto para enfrentarla, tiene que ver con la deuda que hay en mantenimiento y reparaciones generales de nuestras principales plantas generadoras y también tiene que ver con algunos elementos de ahorro. Hay que decir que se ha incrementado notablemente la demanda eléctrica en el pico. Hay que revisar algunos elementos de atención a los trabajadores del sector electroenergético y de la cultura de trabajo en las centrales electroenergéticas. Y todo esto ha provocado apagones indeseables que irritan a la población, que nos crean situaciones complejas, y lo cual será compensado en la misma medida que hemos avanzado con algunos financiamientos para resolver los problemas tecnológicos, con la continuidad que habrá que darle en el plan del próximo año a esta situación, pero también tenemos que insistir mucho en la necesidad de ahorrar, de ser más eficientes en el ahorro y por otra parte en lograr una adecuada rotación para evitar afectaciones prolongadas o sobrecarga en los mismos circuitos ante la presencia de los apagones. El otro suceso que ha complejizado esta situación es la pandemia. Ustedes conocen todo lo que hemos sufrido con la pandemia. Si en algo se ha manifestado la perversidad de esa política genocida del gobierno de los Estados Unidos es haber mantenido estas medidas en condiciones de pandemia, asfixiando, sofocando a un pueblo, condenándolo a morir en las condiciones de pandemia ante la situación que hemos presentado. Pero bueno, la pandemia, tenemos experiencia de cómo enfrentarla. Ahora para nosotros es vital concluir la campaña de vacunación. Debemos concluir casi con el más del 80% de la población vacunada. En el mes de septiembre debemos cerrar octubre con casi todo lo que es posible vacunar vacunado, por lo menos en primera dosis, y ya de ir cerrando a principios de noviembre con las 3 dosis. Pero ya los efectos de la inmunidad que se va logrando en la población con los efectos de la pandemia se aprecian en varias provincias, las primeras y las que más han vacunado y que fueron provincias que estuvieron muy complicadas: La Habana, Cienfuegos, Matanzas, Santiago de Cuba, Guantánamo, Ciego de Ávila. Empiezan a bajar sostenidamente el número de casos diarios, empiezan a haber menos fallecidos también, y otras provincias empiezan a tener también un comportamiento de disminución, como es el caso, por ejemplo, de Artemisa. Toda esta situación nos crea también un problema de insatisfacciones en la población, y esto requiere entonces mucha sensibilidad, mucho trabajo con las personas, trabajo diferenciado persona a persona, mucha atención a los problemas de la población, a los planteamientos de la población, el trabajo de reanimación de los barrios, que es reanimación de los barrios, trabajo comunitario y social, y en ningún momento intervención, que eso ofende a los barrios, y reactivar todos los mecanismos de vinculación con la población, porque realmente hemos apreciado como un aprendizaje de todo lo que hemos vivido que se habían desmontado un grupo de mecanismos por los requerimientos de la pandemia, con los cuales teníamos un contacto sistemático con la población, donde resolvíamos, atendíamos, escuchábamos y también orientábamos y argumentábamos. Y el reto, complejiza esta situación, el reto que tenemos con un grupo importante de procesos políticos, los cuales ya estamos preparando y en los cuales ya se están dando pasos para llegar a su desarrollo, como son la discusión popular y el referendo sobre el Código de la Familia, que ya se han ido dando elementos en la versión 22 de su texto, que todavía no constituye el anteproyecto que va a la Asamblea Nacional en diciembre, las elecciones de las estructuras del Poder Popular a nivel municipal
y nacional que se desarrollarán en los años 2022 y 2023 respectivamente, y los procesos de balance del partido a nivel de municipio y provincia que los realizaremos en los meses de noviembre y diciembre. Y todos son procesos complejos con participación ciudadana que hay que preparar y seguir al detalle y que todos se interrelacionen. Ahora, en la misma medida en que vayamos a un proceso de rendición de cuentas que tiene que ser contundente antes que se acabe el año, eso nos dará mejores condiciones hacia la solución del planteamiento de la población con todo lo que se está haciendo en los barrios. Eso, unido a todo un grupo de leyes y políticas que se han estado aprobando, el ejercicio legislativo que se ha ido manteniendo, el debate que hagamos en la Asamblea Nacional, el impacto que vayan teniendo las medidas que hemos aprobado e implementado para la economía, nos deben llegar a un momento mejor en la situación. Estos son elementos de contexto de la situación que estamos viendo. ¿Qué consideraciones podemos hacer sobre esto? Y tiene que ver sobre todo cómo enfrentamos las matrices que nos están tratando de imponer desde el punto de vista de la comunicación. Bueno, en primer lugar, el 11 de julio no es un referente. Aquí el primer referente que hay es que hay un recrudecimiento del bloqueo, que es el que nos ha complejizado a nosotros la situación, y tiene que ver con las 243 medidas aplicadas por Trump y mantenidas por Biden, sobre todo a partir del segundo semestre del 2019. Y recordemos que en el 2019, en el primer semestre, el país estaba bloqueado, no estaban aplicadas todas estas medidas y vivíamos de una manera diferente. Y en las tiendas que en aquel momento eran en CUC, había presencia de productos con determinada estabilidad, teníamos combustible, había una situación electroenergética estable. Ahora, cuando se empezaron a aplicar un grupo de estas medidas, como fueron la persecución energética, todos los suministros de energía, la persecución financiera recrudecida, en la segunda mitad del 2019, que fue cuando hablamos de la coyuntura y tuvimos que tomar un grupo de medidas, ya en ese momento a nosotros se nos empezaron a cortar las principales fuentes de ingresos de divisas. Las remesas, se prohibieron los viajes a Cuba, se fue cortando el turismo de Estados Unidos hacia Cuba, quitaron los cruceros, presionaron a compañías y agencias de viaje. Después empezaron a poner los servicios consulares en terceros países, complicó la entrada y salida de cubanos al exterior. Nos empezó a faltar combustible. Sin embargo, en aquel momento pudimos mantener un nivel de reparación de las plantas y no tuvimos apagones. Y empezaron a darse los primeros síntomas de desabastecimiento. Y casi que a la medida que le pone la tapa al pomo es cuando Trump, ya en los últimos días, nos incluye en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Y a partir de ahí fue más difícil hacer cualquier operación comercial. Cerraron el trabajo de la Western Union con Fincini para el normal envío de remesas a Cuba. Hicieron presión a todos los países donde nosotros teníamos brigadas médicas, que es también una de nuestras principales fuentes de ingresos. Por lo tanto, nuestras principales fuentes de ingresos terminaron de cerrarse. Y a eso se suma que entonces en marzo del 2020 empieza la COVID, con todos los estragos que ha hecho, y con todo, se paralizó prácticamente toda la economía, casi toda la actividad social del país. Una parte importante de los pocos ingresos lo hemos dedicado a salvar la vida de la gente. Y los consumos de recursos y de medicamentos, sobre todo en el sector de la salud, se han incrementado hasta 3 veces. Vino la crisis del oxígeno porque se nos rompió la planta y todas estas situaciones que se han vivido. Y el otro referente, que es el fundamental, es todo el debate que se realizó antes del 8º Congreso del Partido y el debate y lo que aprobó el 8º Congreso del Partido. Tanto en el discurso del general de Ejército o su presentación del informe central del Congreso, como en el discurso de clausura del Congreso, están todos los elementos de causa que ahora estamos analizando. Se habló del trabajo del partido, de cómo hay que dinamizar el trabajo de los núcleos, se habló de los problemas del gobierno, se habló de los problemas de las organizaciones de masa, se habló del problema del trabajo con la gente, se habló de los problemas que tenemos con la comunicación social.
con el trabajo con los barrios, la necesidad de la atención diferente a la gente, todos esos temas, y ya habíamos empezado un proceso de implementación de los acuerdos del Congreso. Todo eso estaba pasando antes del 11 de julio. Ellos pretendieron el 11 de julio derrocar la revolución. Y el 11 de julio la gente salieron a la calle a defender la revolución. Por lo tanto, hoy tienen una frustración tremenda con lo que pasó el 11 de julio. Y hoy lo que les preocupa es que cómo el país ha podido mantener este control, esta estabilidad y esta calma después del 11 de julio. Y por eso quieren que haya otro 11 de julio. Los otros son elementos de aprendizaje que hemos nosotros analizado de toda esta situación que hemos estado viviendo. Bueno, un primer aprendizaje tiene que ver mucho con el trabajo del poder popular en el presente y el futuro. Es que tenemos que reconocer que la sociedad cubana ha cambiado y hoy hay una heterogeneidad en la sociedad cubana, tal vez más marcada que en otros momentos. Heterogeneidad quiere decir que hay diversidad en cualquiera de los aspectos que uno analice. ¿Por qué al código le hemos llamado código de las familias y no de la familia? Porque en Cuba no existe un solo tipo de familia. Y con ese código de la familia no le estamos diciendo a la gente obligadamente que tienen que ser de un tipo. Le estamos dando garantías a todos los tipos, para que todo el mundo tenga su espacio en ese código. Entonces, ese elemento de heterogeneidad de la sociedad cubana tenemos que tenerlo presente, porque nada de lo que vayamos a hacer en materia de trabajo político, de trabajo de gobierno, podemos pensar que el discurso, los argumentos, la manera de presentar y la manera de hacer y participar es la misma para todos los sectores. Hay cosas que hay que hablar de una manera con la tercera edad, otra con los jóvenes. Dentro de los jóvenes también hay diferentes sectores o estratos o elementos de heterogeneidad, porque no es lo mismo el interés de un joven de secundaria básica que el de primaria, que el de un joven trabajador, que el de un joven universitario. En la clase trabajadora y en la clase obrera también tenemos heterogeneidad. Hoy tenemos heterogeneidad de actores económicos. Cuando vayamos a proponernos un objetivo, cuando vayamos a proponernos una tarea, cuando nos vayamos a proponer un programa, hay que tener en cuenta esa heterogeneidad. Son heterogéneos nuestros barrios, son heterogéneas nuestras comunidades, son heterogéneas nuestras provincias, todas las provincias no son iguales. Entonces ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro es lo que les comentaba anteriormente, aunque haya pandemia no podemos desmontar los mecanismos de trabajo con la población. Llevamos año y medio que casi no hay reuniones en núcleo del partido, asamblea de trabajadores, rendición de cuentas, acceso a la gente, la manera en que lo hacían antes las oficinas de atención a la población, procesos que no hemos llevado a cabo, curso escolar detenido. Es verdad que la pandemia nos puso una dinámica que no habíamos vivido nunca, pero ahora la vida también nos permite evaluar y encontrar determinados elementos que tenemos que superar. ¿Que el momento es difícil? Sí. ¿Que es el momento más difícil de la revolución? No. La revolución siempre ha tenido momentos difíciles. La revolución fue difícil desde que triunfó. Fue difícil desde que se gestó. Y recuerden que después de lo que pasó en el Moncada vino un exilio, vino una prisión fecunda, un exilio, un Granma, pero después del Granma vino Alegría de Pío. Y después vino la lucha en la Sierra Maestra, y después vino la revolución. Pero en la revolución, ¿cuántos momentos dificilísimos han existido? No fue difícil que en el año 62, a 2 años y tanto de la revolución, estuviéramos haciendo una campaña de alfabetización y en las montañas había bandas de alzado y de bandidos pagados por los Estados Unidos que estaban asesinando a los jóvenes que se habían movilizado. No fue difícil estar entre el debate entre dos potencias a borde de una guerra nuclear cuando la crisis de octubre. No fue difícil el periodo especial. No han sido difíciles todos los sucesos que hemos tenido migratorios cuando han existido éxodos masivos como el del Mariel, como Camarioca. No fue difícil la situación que se creó cuando el tema de la Embajada de Perú. No fue la situación difícil cuando los sucesos del 5 de agosto. Entonces la revolución siempre ha tenido momentos difíciles y vamos a seguir viviendo momentos difíciles. Ahora entonces, lo otro que hay que enfrentar, nos están tratando de sembrar la matriz de que nada funciona, que todo funciona mal, como si aquí no hubiera una obra revolucionaria que ha podido mantener la revolución durante tantos años a pesar del bloqueo. Muchos hablan de incertidumbre, de preocupación en el futuro, cuando nosotros tenemos establecido a dónde vamos. Está en la conceptualización
del modelo económico y social, está en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, está en los lineamientos, está en los debates que hicimos del Congreso del Partido hacia donde queremos avanzar, y que todo esto se ralentiza también por la situación que estamos viviendo. No podemos dejar de desconocer que también en estos encuentros con los sectores sociales hay críticas al trabajo del partido, hay críticas al trabajo y insatisfacciones con el trabajo de las organizaciones de masa, hay críticas al funcionamiento de las instituciones estatales, hay críticas al trabajo del gobierno, hay críticas al trabajo del poder popular, hay críticas al trabajo de la base, a cómo se atienden a los delegados, a cómo se hacen las asambleas municipales, a cómo es la relación asamblea municipal-consejo de la administración. Hay críticas a cómo funciona el gobierno provincial del poder popular, que es un concepto mucho más amplio que consejo de gobierno provincial del poder popular. Hay preocupación con los efectos negativos que ha provocado el ordenamiento, sobre todo con la inflación y la situación de sectores vulnerables de nuestra población. Se ha potenciado la necesidad del debate colectivo para potenciar las luces. El problema no es solo decir cuáles problemas tenemos, sino cómo estamos asumiendo y cómo estamos enfrentando y qué esperamos para salir de estos problemas, que son algunos de los elementos que he dado al inicio cuando explicaba cada uno de los problemas. Pero hace falta un debate colectivo para potenciar las luces, para argumentarlas, para socializarlas, para convencer, para asegurar, para movilizar, para participar y para mejorar. Hay que despojarnos de esa mala práctica a veces que tenemos, de la complacencia, de la cual nos tenemos que alejar, de no hacer la autocrítica adecuada, de no fomentar el análisis crítico de la realidad, porque entonces cuando nosotros no hacemos la crítica revolucionaria, ¿quién hace la crítica de la revolución? La contrarrevolución. Para eso tenemos que seguir insistiendo en que hay que comunicarnos más oportunamente y mejor, y crear una capacidad, una cultura en todas las estructuras de todos los ámbitos del partido, del gobierno, del Estado, de las instituciones, donde todo el mundo escuche, dialogue y dé respuestas o soluciones. Y eso ahí nos lo tenemos bien montado. La vía nos ha dicho ahora cosas que hemos resuelto en 2 meses en los barrios. Llevaban 15 años por dar respuesta. Por un lado nos satisface lo que se está haciendo, nos satisface ese vínculo gobierno, instituciones, organismos de la Administración Central del Estado, en el caso de las provincias, entidades estatales, empresas, con la población. Nos satisface el nivel de apoyo que hay en la población. Yo viví una experiencia lindísima en un barrio que visitamos, donde la gente con un agradecimiento tremendo a la revolución, y eso se nos ha ido repitiendo. Porque hay cosas que se pueden solucionar, porque ahora el problema no es haberlo hecho ahora es cómo mantenemos y hacemos sostenible esto. Y yo creo que estamos un poco en un letargo. Yo cuando analizo la situación actual estoy pensando en la convocatoria que hizo el general de Ejército cuando el sí se puede. Que en medio del periodo especial, que era una situación compleja, empezamos a caer como en una rutina y un inmovilismo. Y hubo que dar un corrientazo, y el corrientazo lo dio él, con el sí se puede. Bueno, estamos en un momento como ese. Y miren cómo sí se pueden hacer cosas. Entonces teníamos un inmovilismo, tenemos que reconocerlo. Si nosotros no nos autocriticamos y no nos sacudimos un poco, no nos damos cuenta de estas cosas. Y eso nos demuestra que tenemos gente que están viviendo en una zona de confort en la dirección, que están anquilosados, que no se tratan de buscar problemas, que no proponen nada. Lo que ya una vez discutimos, la gente que está nada más que esperando orientaciones, como dicen, desde arriba. Y todo eso tenemos que romperlo, por eso estamos compartiendo estos criterios con ustedes. Hay que hacer mucho trabajo y mucho diálogo con los jóvenes, para que los jóvenes se den cuenta que tienen un proyecto de vida en la revolución, que pueden resolver sus aspiraciones familiares e individuales dentro del proyecto de la revolución. Como mismo lo han encontrado los jóvenes que se han movilizado de manera ejemplar en apoyo a todas las tareas de enfrentamiento de la COVID, que los hemos tenido, tenemos los ejemplos vivos de cómo lo han hecho.
algunos incluso que se movilizaron por ellos mismos, sin que ningún organismo llegara a movilizar. Tenemos la necesidad de proponer e implementar medidas para resolver los problemas. Hemos hecho algunas, yo todavía estoy insatisfecho con las que hemos propuesto y además con el nivel de implementación que tienen. Hay que seguir viendo qué otras cosas podemos hacer que dinamicen sobre todo a las fuerzas productivas y que se trasladen en más opciones de servicios y de ofertas para la población de bienes y servicios. Hay que potenciar el trabajo en las comunidades. En las comunidades vive la base social de la revolución. Viven las familias que surgieron de las familias que antes de la revolución eran una mayoría desposeída y que la revolución les dio dignidad. La revolución ante todo ha sido una obra de justicia social. Cuando uno quiere sintetizar en qué es el socialismo cubano es una obra de justicia social. Y con el socialismo que nosotros buscamos, la justicia social, la máxima justicia social posible. Eso lo dijo Fidel. Ahora, para tener más justicia social y para poder hacer sostenible esa justicia social que hay que tener, fortaleza económica, invulnerabilidad económica. Y ahí es donde tenemos que centrarnos también. Pero esta base social no la podemos olvidar. Y en esa base social hay mucha gente que están viviendo hoy mal. Y tenemos que transformar esa realidad. Sin ser idealistas, todo no lo podemos resolver de golpe, porque son muchos los problemas. Pero con un buen ejercicio democrático, participativo, inclusivo, de trabajo, bajo ese concepto que tenemos que es único de la Revolución Cubana, que es el concepto de poder popular, nosotros podemos ir definiendo con la participación del pueblo las prioridades, qué atendemos primero y qué atendemos después. Y vamos marchando, y como yo siempre he dicho, todos los días le arrancamos un pedacito de los problemas y no nos detenemos. Y la gente participando, y la gente viendo transformación, y la gente aportando. Y eso compromete. Por eso, de todas estas consideraciones, y yo creo que la fundamental, y en la que me quiero detener ahora en la explicación, es cómo nosotros aprendemos a defender el concepto de poder popular. Y cómo lo hacemos intrínseco para poderlo defender. Y lo primero que tenemos que entender que es poder popular en las condiciones de Cuba. Y aquí hay un primer elemento que es conceptual. Con el trabajo del sistema del poder popular, nosotros lo que tenemos que hacer es política. ¿Y qué quiere decir hacer política? Y para hacer política, el que primero tiene que conducir cómo hacer la política es el partido. Esa es la gran responsabilidad del partido en la sociedad. Esa función rectora es eso, hacer la política. Pero esa política la tenemos que hacer entre todos. Primero, la política es determinar las contradicciones. ¿Cuáles son los problemas contradictorios que tenemos en la sociedad? Pero para determinar las contradicciones hay que estar observando la sociedad, hay que estar participando con la sociedad, hay que estar metido en los lugares donde se generan esas contradicciones. Si no, las contradicciones están y no las vemos. Cuando determinamos las contradicciones hay que estudiarlas y hay que profundizar en sus causas. Cuando no se profundiza en las causas, las acciones que se toman o las medidas, como no quitan las causas, lo que hacen es poner parches y se nos repiten los problemas. Entonces, a partir del estudio, del diagnóstico, de profundizar en las causas, entonces evaluamos y proponemos soluciones. Ahora, aquí, para enlazarlo con el poder popular, un elemento. ¿Quiénes proponen las soluciones? Los que estamos sentados arriba en ocupando un grupo de responsabilidades en determinadas instancias, no. Eso no es poder popular. Nosotros tenemos que compartir la discusión, o sea, determinar las contradicciones, estudiar y profundizar en sus causas, tiene que ser un ejercicio participativo con la población. Y de ese ejercicio participativo van a surgir entonces las soluciones. Entonces, a los que dirigimos con esa participación popular nos toca organizar esas soluciones. Y después tenemos que ir de nuevo a compartir con la población qué cosas vamos a llevar adelante, tener en cuenta sus criterios, enriquecerlos, convencer, y entonces es cuando entramos a convocar
a movilizar, logramos participación, logramos soluciones y después también con participación popular evaluamos resultados y vamos retroalimentando para perfeccionar. Eso es hacer política. Eso nos enseñó Fidel. Eso nos enseñó Fidel. Ese era el método de Fidel. Y por supuesto después potenciado por el general de éxito. Eso es lo que nos han enseñado los líderes de la revolución, cómo hacer política, cómo hacerlo todo desde la política. Eso es lo que distingue a la revolución de otros procesos. Aquí las soluciones no pueden ser administrativas, aquí las soluciones no las pueden determinar 3 o 4 gentes que estén en una determinada estructura sin contar con el pueblo, porque entonces no hay participación popular y no hay representación del pueblo y nos equivocamos y la vida nos ha dicho en los últimos tiempos cuántas cosas cuando no las hemos llevado a criterio de la población nos hemos equivocado tomando las decisiones. Bueno, ese es un primer elemento conceptual que tenemos que trabajar sobre la base de hacer política. La convicción de que esto requiere de un trabajo especial con la población y en especial con la juventud. Porque si no enseñamos a la juventud desde ahora toda esta cultura de hacer democracia en la revolución, de participación en la revolución, no podemos garantizar el futuro de la revolución. Tiene que haber una máxima conciencia del papel que tiene que jugar cada institución revolucionaria. Miren, la manera más directa en que la población aprecia la revolución o percibe la revolución es la manera en que interactúa con las instituciones revolucionarias. Entonces, si tú vas a una oficina de vivienda, ¿qué es la oficina de la vivienda? Una institución pública revolucionaria. ¿Para atender qué? Un problema tan complicado como la vivienda. Si esa institución funciona mal, la gente entonces pierden la confianza y la credibilidad en la revolución por ese funcionamiento institucional. Entonces, el papel de las instituciones es fundamental. Lo otro, en los momentos que estamos y por esa heterogeneidad, aquí hay que trabajar en concreto con cada ciudadano, uno a uno. Hay que convencer y hay que persuadir. Para eso tenemos que prepararnos bien, sobre todo los que dirigimos, con la convicción de que tenemos la razón, de que defendemos lo más justo, de que vamos a la causa real de los problemas. Eso nos permitirá desmontar las mentiras que hay en las redes, reconocer nuestras insuficiencias, dar las luces y demostrar lo que podemos perder si no hay revolución en Cuba. Y para eso hay que profundizar en los conocimientos, en las ideas de lo que pasa aquí y también vamos a compararlo con el mundo. ¿Por qué cuando Europa empezó con la pandemia no le pusieron un ojo a Europa y cuando este país pequeño, bloqueado, en medio de pandemia, también envió lo que no ha hecho nadie? Médicos a esa Europa que estaba. Cuando el epicentro era la Lombardía, ahí estaban los médicos cubanos. Vamos a comparar las cosas también y vamos a sacar las verdades. Tenemos que ser francos, tenemos que ser valientes, tenemos que ser veraces y tenemos que ser autocríticos. Hay que desarrollar una mentalidad dialéctica y flexible. ¿Y dónde está? ¿Hasta dónde llega la flexibilidad? ¿Cuál es la cota de nuestra flexibilidad? El apego a los principios revolucionarios. Aquí lo que no se pueden violar son los principios revolucionarios. No admitir oportunismo o pragmatismo, pero no podemos ser dogmáticos. Y no podemos pensar que siempre la solución para un mismo problema era la que fue en otro momento, porque ha cambiado el mundo y hay otros elementos. Ahora, ¿dónde rompemos con principios revolucionarios? Ahí no hay arreglo. Ahí no hay arreglo. Para eso hay que pertrechar de ideas y sólidos argumentos nuestros cuadros. Hay que salir y visitar a conversar con cada persona en cada lugar. Se aprende mucho cuando uno habla con la gente y las oye. Hay que discutir, hay que explicar, hay que enseñar, hay que educar. Y definitivamente tenemos que ganar el tiempo perdido por la rutina, el esquematismo y la falta de vínculo con la base que en las condiciones de pandemia se ha acrecentado. Y siempre reconocer la dignidad y la resistencia del pueblo, su talento y sus potencialidades. Porque ese pueblo que lleva meses o un año y medio con pandemia, casi 2 años, con unos desabastecimientos brutales, y los últimos meses con apagones molestos, sigue creyendo en su mayoría en la revolución.
Esa dignidad, esa resistencia la reconoció López Obrador cuando dijo que la resistencia y la dignidad del pueblo cubano merecían ser reconocidas como patrimonio de la humanidad. Eso hay que reconocerlo y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en función de todas estas consideraciones, ¿dónde nosotros creemos que hay que centrar prioridades ahora? Bueno, tenemos que perfeccionar las relaciones gobierno-pueblo. Cuando hablo aquí de gobierno, porque ahora estamos aquí con la Asamblea, pero es del partido, del Estado, del gobierno con el pueblo. Y que realmente seamos uno solo. Hay que perfeccionar el trabajo con los cuadros. Hay que desarrollar el concepto de poder popular, que es al último que me voy a referir. Hay que fortalecer, por todas estas cosas que hemos explicado, el papel de las instituciones. Hay que diseñar espacios y formas de participación de la población. Primero los que ya tenemos, que hay que aprovecharlos bien, y otros que tendremos que diseñar. Hay que perfeccionar la comunicación social. Hay que enfrentar con efectividad la corrupción. La hemos enfrentado, pero no hemos sido eficaces. Hay que lograr efectividad también en el enfrentamiento a la corrupción. Hay que sistematizar el diálogo con los diferentes sectores sociales a todos los niveles. Todo el mundo tiene que estar dialogando con los sectores sociales. Lo iniciamos nosotros, pero miren, ya la Unión de Jóvenes Comunistas está reuniéndose con sectores sociales, pero lo tienen que hacer todas las estructuras del gobierno, del partido, del Estado. Hay que perfeccionar los mecanismos de atención a la población. Hay que potenciar las relaciones entre los organismos de la Administración Central del Estado, las ODEs y las empresas. No puede existir, que nos ha pasado, que se aprueba aquí una medida en el Consejo de Ministros, que es el gobierno central, y el máximo órgano del gobierno central, ejecutivo administrativo, que se apruebe un grupo de medidas y que todavía hay empresas en un municipio que no conocen las medidas que estamos planteando. Y no podemos permitir que se apruebe una norma en el gobierno del rango que sea y que por el medio una OCDE hace una resolución ya limitando a las empresas subordinadas una parte de esa norma. No, la norma se aplica y las OCDE y las empresas la tienen que aplicar como la aprobó el Consejo de Ministros. Nadie tiene que hacer por el medio ningún tipo de corrección ni ningún tipo de limitación para aplicar eso. Y eso nos ha pasado. Eso nos ha pasado. Hay que potenciar el trabajo social comunitario. Hay que proponer y aprobar, y es una cosa que ya se indicó y se está trabajando intensamente en ello, a proponer y aprobar las competencias que tienen que tener ustedes en los municipios para de verdad ejercer la autonomía que les da la Constitución. Todo lo que hay que descentralizar hacia los municipios se está estudiando para ya aprobar eso. Hay que ejercer control sobre el cumplimiento de las políticas aprobadas. No puede ser que aprobemos políticas y después no se controle la implementación. Ahora mismo, cuando hemos ido al trabajo de los barrios, que ha salido el tema de los subsidios para un grupo de personas vulnerables, entonces un monto de subsidio que no se ha empleado, y entonces tenemos atrasado el plan de vivienda y la respuesta a esas personas. Pero cuando hemos ido a ver los problemas, otros problemas con los vulnerables, hay programas sociales aprobados con políticas aprobadas y no se gastan los recursos aprobados en el plan para atender a esas personas vulnerables, y la gente sigue vulnerable. Y esto nos conduce también a la siguiente criterio: tenemos que revisar y tenemos que proponer desde ustedes en la base la aprobación de nuevas políticas para enfrentar la vulnerabilidad en personas, en familias, en comunidades, y orientadas a dos sectores fundamentales: jóvenes y tercera edad. Y nosotros tenemos que distinguir cuáles son las políticas que tenemos que aplicar. Ya hay un primer levantamiento de políticas para los jóvenes, eso lo pasamos a ustedes que se están trabajando, y hay que revisarlo. Bueno, hemos estudiado todos los programas que potenció el comandante en jefe, cuáles existen, cuáles no existen, cuáles hay que perfeccionar. Hay que evaluar y proponer el fortalecimiento de la educación, la salud y otras actividades sociales, independientemente de nuestras conquistas sociales, del carácter emancipador de nuestra concepción de la educación y la salud. La pandemia nos demostró que en la salud todo no estaba tan bien y hay cosas que han funcionado mal, y en la educación también un grupo de problemáticas que tenemos hoy de incomprensión de los jóvenes. Algunos problemas tienen que ver también con la manera en que los hemos preparado en la escuela, además de la formación en la que interviene la familia y el resto de la
sociedad. Entonces, con todos estos elementos ya de situación, de contexto, de consideraciones sobre ese contexto, que nos permiten arribar a qué temas tenemos que priorizar en los momentos actuales, entonces vamos a hablar un poco cómo esto lo hacemos desde el poder popular, defendiendo ese concepto de poder popular. Y para eso lo primero que tenemos que esclarecernos es de qué es el concepto del poder popular. Recuérdense que en el mundo se habla mucho de la división de poderes. El poder legislativo está generalmente en las instituciones que aprueban ley, el poder ejecutivo en el gobierno, o sea, lo que hace la parte ejecutiva administrativa, y el poder judicial en los tribunales. Pero en Cuba no se trabaja con la división de poderes, se trabaja con la unidad de poderes, a través de órganos que tienen funciones diferentes. Porque el concepto de poder que se usa en Cuba, en la Revolución Cubana, es el concepto de poder popular, que está subordinado o se construye ¿con qué? En el concepto de soberanía popular. ¿Y cuándo hay soberanía popular? Cuando, como dice uno de los artículos de nuestra Constitución, todo está en función de ¿quién? Del soberano. ¿Y quién es el soberano? El pueblo. Y como es el pueblo, todos esos poderes se desarrollan a través de la participación del pueblo y de las instituciones o los órganos que representan al pueblo. Y ahí después vamos a ver dos elementos, cómo el pueblo participa de manera directa y cómo el pueblo participa de manera indirecta. Y ese concepto es fundamental por lo que le explicaba anteriormente. Si nosotros todo lo que hacemos no lo hacemos a partir de lo que el pueblo propone, de lo que el pueblo analiza, de lo que el pueblo necesita, y decidimos en función de lo que ese pueblo y de lo que nos plantea el pueblo y los representantes de ese pueblo, y entonces nos sentamos 3 o 4 gente en una mesa a decidir, ahí se rompe el concepto de poder popular. Porque ahí los que están decidiendo no son los que representan al pueblo, ni están representando al pueblo. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, fíjense que la supremacía en el país la tienen los órganos que son representativos del pueblo respecto a cualquier otro órgano del Estado. ¿Quién representa al pueblo al máximo nivel, a nivel nacional? La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo. ¿Por qué? Porque el 50% de los miembros de ese parlamento son delegados de base que fueron elegidos por su pueblo para representarlo, y el resto de los otros diputados también tuvo que ser aprobado por el pueblo, y el pueblo los eligió como diputados para que representaran la Asamblea Nacional. Y a la Asamblea Nacional se le subordina a todo el mundo a nivel de Estado. ¿Quién es el máximo órgano representativo a nivel provincial? Bueno, es el gobierno provincial del Poder Popular, que no es el Consejo Provincial. Es la manera de hacer gobierno a nivel de provincia. Tomar como el gobierno de esa provincia representa al pueblo. Y para eso se le encontró una solución genial en la Constitución. Consejo Provincial. Porque ¿quiénes forman el Consejo Provincial? El gobernador, el vicegobernador, pero todos los presidentes y vicepresidentes de las asambleas municipales y los intendentes. Por lo tanto, vamos a suponer una provincia que tenga 10 municipios. Tiene 20 representantes del pueblo, elegidos por el pueblo en ese Consejo Provincial de Gobierno. Más 10 intendentes, serían 30, más un gobernador y un vicegobernador. Al final serían 32, de 32, 20, que es la mayoría, y que es más de la mitad, son representantes del pueblo. Por lo tanto, si eso lo sabemos usar bien, sí estamos representando al pueblo. ¿Y quién es el máximo órgano del Estado y del gobierno en un municipio? La Asamblea Municipal del Poder Popular. Por eso ustedes son tan importantes y por eso nos interesaba tanto esta reunión con ustedes. Porque además ustedes están en el escenario fundamental, en los ámbitos fundamentales, en donde de verdad se desarrollan los procesos de manera práctica de nuestra sociedad, que son en la comunidad, en el barrio y en el municipio. Y tenemos que ser capaces de articular los intereses nacionales con los intereses provinciales y por supuesto con los intereses municipales. Pero todo lo que se haga en un municipio lo tiene que aprobar la Asamblea Municipal del Poder Popular. Porque ¿quiénes integran la Asamblea Municipal del Poder Popular? Los delegados del Poder Popular. Y los delegados del Poder Popular, ¿por quién fueron elegidos? Por el pueblo. Son los representantes del pueblo.
Por lo tanto, si esos delegados son capaces de vincularse con el pueblo y hacerlo bien, lo que llega a la Asamblea Municipal en sus delegados es la voz del pueblo, es lo que propone el pueblo. Si lo que aprueba la Asamblea está en función de eso, estamos aprobando cosas en función del pueblo. Y entonces el pueblo participó, no solo en proponer, ahora viene para atrás lo aprobado y se aplica. Y entonces, ¿qué papel juega el Consejo de la Administración Municipal? Es el órgano ejecutivo administrativo. Ese no aprueba nada. Ese Consejo de la Administración Municipal está subordinado a esa Asamblea Municipal del Poder Popular. Y ese Consejo de la Administración Municipal lo que tiene que ser capaz de que lo apruebe la Asamblea es darle la respuesta ejecutiva y administrativa que necesita. Pero lo tiene que hacer tomando que participen todas las instituciones del Estado que representan ese pueblo y la participación del pueblo. Cuando trabajemos así, compañeros, estamos trabajando de verdad, defendiendo el poder popular. Y tenemos una fortaleza para hacer el gobierno, ejercer gobierno que no la tiene nadie en el mundo. Y esa sí es democracia, esa sí es participativa, esa sí es inclusiva, esa sí es popular. Una de las cosas que tenemos que resolver también en función de esto es las inadecuadas distinciones que hay en nuestro pueblo de las estructuras. Vamos a empezar por el partido. Cuando la gente le hablan de comité central, ¿en quién piensa la gente enseguida? La gente piensa en el edificio del comité central. Y en el comité central, bueno, ahí radica un grupo de los cuadros fundamentales del partido y una estructura auxiliar, pero ese no es el comité central. El órgano supremo de trabajo del partido, ¿cuál es? El comité central, pero no es ese edificio. Son los miembros del Comité Central que fueron elegidos en el Congreso, que tienen que sesionar con determinada regularidad, que tienen que discutir y aprobar las cosas trascendentes del país y que no siempre lo hacemos bien, y es una discusión que vamos a hacer en el mes de octubre en el Pleno. Esta misma reflexión de poder popular la tenemos que hacer desde el trabajo del partido. No es ni tan siquiera el buró político. El buró político es un órgano ejecutivo entre Pleno y Pleno del Comité Central, como lo es el Comité Ejecutivo con relación al Consejo de Ministros. Cuando la gente habla de Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿en quién piensa? En el Capitolio. Y es verdad que el presidente, la vicepresidenta, el secretario y un equipo auxiliar están en el Capitolio, pero esa no es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional son los diputados. Por lo tanto, defender ese concepto de poder popular, que hay que defenderlo haciéndolo bien, ejecutándolo bien, es defender la sostenibilidad y la viabilidad del socialismo en Cuba, porque esta es una manera de gobernar intrínseca de la revolución socialista cubana. No hay una experiencia en el mundo que sea igual que esa. La podremos perfeccionar, pero esa es la nuestra, y es muy buena, porque genera un sistema democrático diferente al capitalismo. Por lo tanto, todo lo que estimule, promueva y realice la participación popular tiene importancia defensiva, defiende, y constructiva, construye para el socialismo, la emancipación social y nacional. Por eso es importante defender ese concepto de poder popular. El gobierno en la provincia es el gobierno provincial del poder popular, y en el municipio es la asamblea. En la asamblea es más, la asamblea es Estado y es gobierno, tiene funciones de Estado y de gobierno. La asamblea es normativa y es representativa. Ese concepto de poder popular es el que garantiza la dimensión del principio de soberanía popular, que, como dice un artículo de la Constitución, el poder proviene de la soberanía que reside intransferiblemente ¿en quién? En el pueblo. Por lo tanto, todo lo que no se haga con el pueblo no aporta al concepto de poder popular. Lo que pasa que en esa participación del pueblo hay dos maneras de ejercicio y tenemos que saber usar las dos. El ejercicio directo, cómo el pueblo participa directamente cuando participa en las elecciones, en un referendo, en consultas populares. Tú puedes hacer una consulta popular, no la tienes que hacer con toda la masa del pueblo, la haces con determinados sectores, las rendiciones de cuentas, la revocación y otras formas de participación democrática que tenemos, porque además cada uno de nosotros como pueblo participa en diferentes momentos. Uno participa como trabajador, como sederista, como afiliado a un sindicato. Todas esas son maneras de participación. Lo que pasa es que para eso tiene que funcionar todas esas maneras. Los órganos de poder representativo se conforman mediante mecanismos democráticos y están sujetos al control popular. Y esta es otra de las maneras de participación, que haya control popular. Y aquí hay que enfocar una cosa. A veces algunos cuadros nosotros plantean que los mecanismos de participación popular es como si le estuviéramos dando un chance al pueblo. No. Aquí no hay concesión.
El problema es que el concepto de poder popular plantea como elemento imprescindible la participación del pueblo. No es un favor que le estamos haciendo al pueblo, al contrario. Cuando no lo hacemos así, estamos violando la soberanía. Y cuando trabajamos con esa unidad, indudablemente podemos también lograr una unidad de acción política e ideológica. Entonces, por eso es importante entender esto para articular y promover en los espacios municipales y comunitarios las formas participativas para satisfacer la necesidad de los ciudadanos. Y hay que buscar que entonces las estrategias de desarrollo municipal integrales sean un resultante de la participación de la comunidad como objeto. ¿Por qué es objeto? Porque está en función de solucionar los problemas de esa comunidad, de las personas de esa comunidad. Como sujeto, ¿por qué son sujetos? Porque participan, aportan. ¿Y por qué son protagonistas de la gestión? Porque ellos también desarrollan ese proceso de gestión y de transformación. Y un último elemento sobre participación. Cuando vayamos a ordenar la participación, cuando propongamos diseñar un mecanismo de participación, una acción de participación de la población, para no perdernos, un método, puede haber otro, o por lo menos una guía podría ser esto. ¿Para qué se participa? Y ahí estoy buscando el contenido del objetivo. Bueno, vamos a participar para resolver el problema de la producción de alimentos en la comunidad. Entonces, si es para la producción de alimentos, que es el objetivo y el contenido, ¿quiénes van a participar? Bueno, las formas estatales de producción que tenemos en la comunidad, las no estatales, la mini industria, ver qué cual trabaja por cuenta propia participa y ver en qué momento tenemos que dar apoyo con movilizaciones populares. ¿Por qué se participa? ¿Qué motivaciones, qué valoraciones, qué experiencias tenemos? Bueno, porque tenemos poca comida y tenemos que resolver el problema de la comida, porque nos interesa resolver el problema de la comida, porque hay uno que tiene un proyecto para una mini industria para producir determinada cosa. Para bajar los precios. Ajá, para bajar los precios. ¿Dónde se participa? ¿En qué ámbito, en qué espacio, en qué dimensiones? ¿Cómo participamos? ¿Mediante qué vías? ¿Mediante qué instrumentos? ¿Mediante qué mecanismos? ¿Mediante qué procedimientos? ¿En qué calidad participamos? Representando, dirigiendo, como funcionario, como empleado, como trabajador, que al final hay que lograr que haya diferentes roles en esa participación. Y lo más difícil, cómo se articula y entonces se causa esa participación, que es convenciendo, argumentando, movilizando y dándole espacio para participar. Y esas eran las ideas que queríamos compartir con todos ustedes.